pero lo que más le hubiese gustado a Confucio era la atención que se prestaba a sus ideas. Durante 2000 años, hasta el presente siglo, todos los escolares chinos llevaban sus manos unidas todas las mañanas dirigiéndolas hacia una mesa del aula sobre la que había una placa con el nombre Confucio. Prácticamente todos los estudiantes chinos han pasado horas leyendo sus dichos, por lo cual han llegado a formar parte de la mentalidad china y se han filtrado hasta los analfabetos en forma de proverbios orales. También los gobiernos chinos se han visto influidos por él, más que por ningún otro personaje. Desde el inicio de la era cristiana se exigió a muchos de los que ocupan cargos oficiales, incluidos algunos de los más altos, que tuvieran conocimiento de los clásicos confucianos. Ha habido una serie de intentos, algunos cuasi oficiales, de elevar a Confucio a dignidad divina. ¿Qué produjo esta influencia? Una influencia tan grande que hasta los observadores de la toma del poder como parte de los comunistas reconocían aún el confucianismo como la mayor fuerza intelectual individual entre una cuarta parte de la población mundial. Apenas puede haberse sido por su personalidad. Aunque ejemplar como fue, estuvo desprovista de todo dramatismo que justifique su impacto histórico y si nos fijamos en sus enseñanzas, nuestra sorpresa se hace aún más grande. Como anécdotas y máximas morales edificantes son altamente recomendables, pero a primera vista parece ser uno de los enigmas de la historia el hecho de que una colección de dichos tan patentemente didácticos, tan pedestres que a menudo parecen vulgares, pueda haber moldeado una civilización. He aquí alguno de los ejemplos. No es un verdadero filósofo aquel que, cuando no sea reconocido, no guarda resentimiento alguno. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. No lamentaré que otros no me conozcan, lamentaré no conocer yo a los otros. No desees resultados rápidos ni busques pequeñas ventajas. Si buscas resultados rápidos no lograrás el objetivo final. Si te descarrías por pequeñas ventajas, nunca harás grandes cosas. Las personas más nobles practican primero lo que predican y luego predican de acuerdo con su práctica. Si cuando miras en tu propio corazón no encuentras nada malo, ¿por qué preocuparte? ¿Por qué tener miedo? Cuando sabes algo, reconoce que lo sabes. Y cuando no, sabe que no lo sabes. Eso es saber. Ir demasiado lejos es tan malo como quedarse corto. Cuando vea que alguien de valor, piensa cómo puedes emularlo. Cuando veas a alguien que no tiene valor alguno, examina tu propio carácter. Riqueza y rango son los que desea la gente, pero a menos que se obtengan en la forma de vida, no deben poseerse. Sé bueno con todos, pero íntimo solo con los virtuosos. Por cierto, no hay nada que objetar en estas observaciones, pero ¿dónde está su poder? El problema que afrontó Confucio. Para encontrar la clave del poder y la influencia de Confucio, debemos analizar tanto su vida como sus enseñanzas, teniendo en cuenta el problema que tuvo que afrontar, la anarquía social. La China de los primeros años no fue ni más ni menos turbulenta que otras tierras. Sin embargo, el siglo VIII al III se produjo el colapso del poder de la dinastía Zhou. Las baronias rivales se vieron libradas a su propia voluntad, creándose un paralelo preciso con las condiciones que había en Palestina durante el periodo de los jueces. En aquellos tiempos no había rey en Israel. Cada hombre hacía lo que a su juicio estaba bien. La guerra casi continua de la época comenzó con rasgos de caballerosidad. Sus armas eran los carros de guerra, su código, la cortesía, y se honraban los actos de generosidad. Cuando un varón se encontraba ante una invasión, enviaba a modo de baladronada un convoy de provisiones para el ejército invasor o para demostrar que sus hombres estaban más allá del miedo y la intimidación. Enviaba como mensajero a su invasor soldados que se cortaban los cuellos en su presencia. Al igual que en época de Homero, los guerreros de los ejércitos rivales, al
reconocerse, intercambiaban arrogantes cumplidos desde sus carros de guerra, bebían juntos y hasta trocaban armas antes de ensarzarse en la batalla. Pero en los tiempos de Confucio la guerra interminable había degenerado en el incontrolable horror del periodo de los estados combatientes. El horror alcanzó su máximo nivel en el siglo posterior a la muerte de Confucio. Los carros de guerra dieron paso a la caballería, con sus ataques por sorpresa y sus incursiones súbitas. Los conquistadores, en vez de mantener noblemente a sus prisioneros como rehenes, les daban muerte en ejecuciones masivas. Poblaciones enteras, lo suficientemente desafortunadas como para ser capturadas, eran decapitadas, incluidos los niños, las mujeres y los ancianos. Sabemos de matanzas de 60.000, 80.000 y hasta 400.000 personas, así como también de prisioneros que eran lanzados dentro de enormes calderos de agua hirviendo y sus familiares obligados a beber la sopa humana. En semejante época, la pregunta que eclipsa a todas las demás era: ¿cómo podemos dejar de destruirnos? Las respuestas diferían, pero la pregunta era siempre la misma. Con la invención y la proliferación de armas cada vez más destructivas, es una pregunta que en el siglo XX persigue a todo el mundo. Dado que la clave del poder del confucianismo yace en su respuesta al problema de la cohesión social, es necesario que veamos ese problema desde una perspectiva histórica. Confucio vivió en una época en la que la cohesión social se había deteriorado hasta un punto crítico. El pegamento ya no servía. ¿Qué había mantenido a la sociedad unida hasta entonces? Antes de que la vida alcanzara el nivel humano, la respuesta era obvia. El pegamento que mantiene unida a la manada, al rebaño, al enjambre, es el instinto. La cooperación que se produce entre las hormigas y las abejas es legendaria, pero en todo el mundo subhumano puede confiarse en que por lo general se establezca una cooperación razonable. Hay mucha violencia en la naturaleza, pero generalmente se produce entre las especies y no dentro de ellas, dentro de las especies. Un gregarismo natural, el instinto de rebaño, mantiene la vida estable. Al surgir la especie humana, esta fue automática de cohesión social desaparece. Por ser el hombre el animal sin instintos, no puede contarse con ningún mecanismo natural para mantener la vida intacta. ¿Qué podrá controlar ahora la anarquía? Cuando la especie estaba en sus albores, la respuesta era la tradición espontánea. Como dicen a veces los antropólogos, el pastel de la costumbre. Tras hacer tanteos durante generaciones, ciertos comportamientos demostraron contribuir al bienestar de la tribu. Los consejos no se reúnen para tomar decisiones acerca de lo que desea la tribu, de las pautas de conducta que les permitirán satisfacer estos deseos. Las pautas sencillamente van cobrando forma con los siglos, durante los cuales las generaciones buscan a tientas un camino que las acerque hábitos más gratificantes y las aleje de los destructivos. Una vez que las pautas se establecen, se supone que las sociedades que no logran crear pautas viables desaparecen, puesto que no han quedado ninguna para que los antropólogos las estudien. Son transmitidas inconscientemente de generación en generación, como dirían los romanos, se transmiten cum lacte, con la leche materna. La vida moderna se ha alejado tanto de la vida de las sociedades tribales, regida por las distracciones, que nos es difícil darnos cuenta del grado en que es posible que los hábitos la controlen. No son muchos los campos en los que la costumbre afecta nuestra vida, dictándonos una conducta, pero la vestimenta sigue siendo uno de ellos. Aunque también en el vestir las pautas son más flexibles. Es probable que si el ejecutivo de una empresa se olvida de ponerse la corbata tenga problemas hasta terminar el día. El problema no consistiría en haber tenido una presencia indecente, sino en haber transgredido el convencionalismo, el código de vestimenta que se supone, porque no está mayormente explícito, que deben respetar
los de su profesión. Este hecho lo tildaría de inmediato como un intruso, se sospecharía que tiene inclinaciones aberrantes, si no subversivas. Sus socios lo mirarían con el rabillo del ojo como si fuese diferente, y esta no es una manera cómoda de ser visto, y da poder a la costumbre. Alguien se ha aventurado a decir que en la mujer que tiene la seguridad de llevar la ropa adecuada para cada ocasión hay algo que la religión ni puede dar ni puede quitar. Si aplicamos a todos los campos de la vida este poder de la tradición, que ahora casi nos sentimos fuera de la vestimenta, tendremos una imagen de la vida orientada hacia la tradición de las sociedades tribales. Hay dos elementos de esta vida que nos interesan aquí particularmente. El primero es su capacidad fenomenal de controlar los actos sociales. Existen tribus entre los esquimales y los aborígenes australianos que ni siquiera tienen una palabra para la desobediencia. El segundo es el modo espontáneo, inconsciente en que se produce la socialización por este medio. Ninguna ley se formula con sus penalidades. Ningún plan para la educación moral de los niños se diseña intencionalmente. Las expectativas de los grupos son tan fuertes e inflexibles que los niños las interiorizan sin cuestionarlas ni discutirlas. Los groenlandeses no tienen un programa consciente de educación, sin embargo los antropólogos informan que los niños son obedientes y corteses en grado sumo y que siempre están dispuestos a ayudar. Aún hay indios americanos que recuerdan los tiempos en que los controles sociales de sus regiones eran completamente internos. No había leyes entonces, todos hacían lo que era correcto. Es probable que en la China joven la costumbre y la tradición también ofrecieran una cohesión suficiente como para mantener intacta la comunidad. Tenemos datos que evidencian su poder. Por ejemplo, se ha registrado el caso de una dama noble que murió quemada en el incendio de su palacio por negarse a abandonarlo sin su dama de compañía, con lo que hubiera violado el convencionalismo. El historiador contemporáneo de Confucio que relató el incidente lo disfraza de una manera que demuestra que a su juicio, aunque el convencionalismo había perdido parte de su fuerza, tenía aún mucha vigencia. Él sugiere que si la dama hubiese sido soltera, su conducta hubiese sido irreprochable, pero que dado que no solo era casada, sino que tenía sus años, quizás no hubiese sido del todo impropio bajo aquellas circunstancias que abandonase el palacio en llamas sin compañía. La sensibilidad del historiador para con el pasado es más fuerte que la de la mayoría. No todos en la época de Confucio prestaban tanta atención a la tradición como lo hacía éste. China había alcanzado un nuevo nivel en su evolución social, uno que estaba marcado por el surgimiento de grandes cantidades de individuos en el pleno sentido de la palabra, conscientes de sí mismos, más que de su grupo. Estos individuos pensaban en primera persona del singular, no en plural. El hecho de que otro se comportara de una manera dada o que su antepasado se hubiese conducido así por tiempo inmemorial ya no era suficiente razón como para que ellos siguieran haciéndolo igual. Las propuestas de acción debían ahora afrontar la pregunta de la gente: ¿qué implica eso para mí? La vieja argamasa que mantenía unida la sociedad se agrietaba y desconchaba. Al abrirse camino fuera del pastel de la costumbre, los individuos habían resquebrajado sin remedio. La ruptura no ocurrió de la noche a la mañana. Nada en la historia nace y muere en este lapso, y menos que nada los cambios culturales. Es probable que los primeros individualistas fuesen mutantes, salvajes, excéntricos, solitarios, que hacían preguntas extrañas y que se resistían a identificarse con el grupo, pero no por capricho, sino por su simple incapacidad de sentirse parte de él. Pero el individualismo y la conciencia de uno mismo son castigados. Una vez que aparecen, se diseminan como una epidemia, como un reguero de pólvora. La solidaridad irreflexiva es una cosa del